Y ya comenzó. Bueno, ya está en vivo. Hola, buenas tardes a toda la gente que nos comienza a ver. Mi nombre es Pedro Aguilar y en nombre del equipo de Murciélagos de Tlaxcala les damos la bienvenida a la segunda charla de estos ciclos de seminarios del Año Internacional de las Cuevas y el CARS, que organizamos con nuestros compañeros de COIDES, Asociación Civil, y la Asociación Mexicana de Mastozología, ACE. Presento rápidamente primero a mis compañeros que me van a hacer el favor de ayudarme en esta charla. Tenemos a la maestra Melanie Aguilar, de COIDES. Hola, muchos saludos a todos. Del grupo de Quino México y mil grupos más tenemos a nuestro compañero Mike. ¿Te quieres presentar, Mike? Porque Melanie y a mí nos van a ver toda la semana. Saludos a todos. Y bueno, el invitado de hoy, hoy que tenemos dos charlas consecutivas. Hoy iniciamos con el origen de las cuevas por el doctor Ramón Espinaza, que ahorita mi compañero Mike los va a presentar, ¿no? La dinámica para los que nos quieran seguir es que, bueno, hoy tenemos dos pláticas. La primera del doctor Ramón, que será de 5 a un poquito antes de las 6. Y a las 6 en punto empezamos con Ciencia Ciudadana en Cuevas, con el maestro y amigo Juan Cruzado, porque igual si se quieren quedar, vamos a hacer una continua. Pues bueno, para darle paso a la plática del doctor Ramón, Mike, si me ayudas presentando al invitado. Claro que sí, Pedro, gracias. Y gracias a todos los que nos están siguiendo. Como primer ponencia del día de hoy, justo les presentamos al Ramón Espinaza Pereña con la ponencia sobre el origen y distribución de las cavernas en México. Conociendo un poco acerca de la carrera, el camino del doctor, pues realizó sus estudios de Ingeniería Geológica, maestría en Ciencias de la Tierra y doctorado en Vulcanología en la UNAM. También fue director de riesgos volcánicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres entre los años del 2011 y 2020. A partir de este último año, es técnico académico en el Instituto de Geología de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016. Asimismo, ha publicado 29 artículos científicos, 40 de divulgación y ha participado en más de 40 congresos internacionales. Sin más que decirles, los dejo con el profesor para su ponencia. Gracias. Adelante, doctor. Yo soy el doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahorita le aviso cuando empiece a compartirse eso. ¿Ya se está viendo? Listo, ya se ve. Ya puede animarla. Ahí está. ¿Es correcto? Así es, se ve. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a platicar acerca del origen y distribución de las cavernas en México. Este es un poco más o menos el esquema de cómo va a ser la plática. Primero, pues vamos a ver qué son las cuevas, cavernas, grutas, sótanos, etcétera. Y luego vamos a hablar de las cavernas de acuerdo a su origen. Las vamos a analizar primero las cavernas de origen kárstico, luego las cavernas que se forman por procesos pseudocársticos en depósitos volcaniclásticos y por último las cavernas singenéticas, es decir, las cavernas que se forman al mismo tiempo que la roca que las contiene. Primero, ¿qué son las cuevas, cavernas, grutas y sótanos? A grandes rasgos, una cueva o caverna es cualquier cavidad natural del terreno que es penetrable por el hombre. Algunos podrían añadir que además tiene que ser oscura, tiene que alcanzar a estar totalmente oscura para distinguirlas de los cuevones o abrigos, pero cualquier cavidad natural del terreno penetrable por el hombre es una cueva o caverna. En general, el término gruta
se usa para las cuevas de mayor tamaño, las más grandes, o sobre todo las que presentan decoraciones. Están decoradas con estalactitas y estalagmitas, y la gran mayoría de las que llevan el nombre gruta están acondicionadas para los turistas. En México conocemos las grutas de Cacahuamilpa, las grutas de Coconá, las grutas de la Estrella, etcétera. Por último, los términos sótano y joya son usados en la mayor parte de México para referirse a cualquier cavidad, a cualquier cueva que comienza de manera vertical. Si la entrada es un pozo vertical, lo normal es que se le llame sótano o joya. Bueno, entonces vamos a ver cómo se forman estas cavernas, y las primeras que vamos a hablar son las cavernas kársticas. El karst es un término que viene del serbo croata y se refiere a una región de la ex Yugoslavia en donde se estudió por primera vez el fenómeno del karst. Y karst es todas las formas del relieve que se producen en rocas fácilmente solubles, como calizas, yeso, dolomías o sal. Estas rocas son fácilmente solubles y por lo tanto van a ser atacadas por el agua y se van a formar cuevas. La más común de estas rocas es la roca caliza, que es una roca sedimentaria de origen marino, que está formada principalmente por conchitas de animales marinos que se acumulan en el fondo del mar. Esta roca, el agua de lluvia, al entrar en contacto con el dióxido de carbono que se encuentra en el suelo, forma un ácido muy ligero, el ácido carbónico, y la roca caliza, formada de carbonato de calcio, es soluble en este ácido carbónico y por eso se va a disolver para formar cuevas. Las otras rocas, el yeso y la sal, son solubles directamente en agua sin necesidad de que intervenga también el dióxido de carbono y por lo tanto son incluso más karstificables que la caliza. Pero la caliza es muchísimo más abundante en el terreno, en la tierra. Lo más característico del karst son formas negativas del relieve, depresiones, como dolinas, sumideros, cenotes, y la otra característica que define al karst es el drenaje subterráneo a través de cavernas. Básicamente, el agua de lluvia se vuelve ácida al absorber dióxido de carbono del aire del suelo, y esa agua entra a través de fracturas y las amplía disolviéndolas hasta que alcanzan el suficiente tamaño como para permitir un flujo más turbulento, con lo cual el agua además empieza a erosionar para generar estos conductos y la disolución sigue incluso por debajo del nivel freático. Entonces aquí vamos a ver una representación de un terreno en el cual primero aflora la caliza, aquí vemos el nivel freático, y cuando se forman las cuevas, el nivel freático se abate hasta el nivel de la resurgencia y se forman en la parte por encima del nivel freático cuevas vadosas por erosión. La disolución empieza aquí y luego ya el agua que transporta partículas empieza también a erosionar la roca formando una cueva vadosa. Una vez el drenaje llega hasta el nivel freático, se forma esencialmente por disolución una cueva freática o de nivel freático. Conforme la erosión continúa y el cañón profundiza, se va a formar un nuevo nivel de cueva freática y adicionalmente se pueden formar cuevas vadosas no de abatimiento del nivel freático como esta, sino de invasión cuando el aporte de agua es difuso por lluvia encima de la caliza, en lugar de ser un aporte halogénico a partir de otras rocas. Y el tipo de cueva que se forma por debajo del nivel freático, pues va a depender de la frecuencia con la cual hay fracturas que rompen la roca. Si no son muy frecuentes, pues se va a formar una caverna muy profunda o batifreática, y en cambio, si la frecuencia de fisuras es mucha, la cueva se va a formar al nivel freático de manera ideal.
Las galerías van a ser muy distintas, las galerías badosas, que son las que se forman por encima del nivel freático en esta porción de acá, pues están formadas principalmente por cañones, meandros y series de cascadas, mientras que las galerías freáticas tienden a darnos formas más redondeadas, más como conductos circulares, porque la disolución ataca todas las paredes simultáneamente. Adicionalmente, tenemos aquellos casos en que el paquete de caliza no es tan grueso y por lo tanto, en realidad las calizas quedan colgadas a media ladera por encima de rocas impermeables y muy por encima del nivel de base de erosión. Entonces, justo en ese contacto entre las calizas y las rocas impermeables es donde se van a desarrollar la mayoría de las galerías hasta llegar a un manantial colgado a mitad de la ladera. Bueno, esta es la distribución de las regiones kársticas en todo el planeta, y en México las calizas están esencialmente en todo lo que es la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, las sierras de Chiapas y la península de Yucatán. Los paisajes kársticos son extraordinariamente diversos. Tenemos desde un karst desnudo de casi alpino en la zona del Cerro Cincintépetl, entre Puebla y Oaxaca, karst montañoso como en la Sierra Gorda, donde hay mucho lapiaz, hasta karst de mogotes, como en la selva de Locote en Chiapas, y por otro lado tenemos este paisaje totalmente plano en Maxcanú, Yucatán, en la península de Yucatán. Y todos estos paisajes tan diferentes, todos son debido a procesos kársticos, que son la formación de estas cuevas. Bueno, el karst de México, entonces, pues lo podemos subdividir así de entrada, de manera muy, muy general, en todo el karst que ocupa prácticamente todo el país, como karst de montañas plegadas y falladas, y únicamente en la península de Yucatán tenemos un karst de plataforma, en donde las calizas no han sido plegadas y afalladas. Vamos a hablar primero del karst de montañas plegadas y falladas, y voy a estar mencionando varios ejemplos de cuevas. Las cuevas que se seleccionaron no son, evidentemente, siendo México tan rico en cuevas, pues no podemos hablar de todas las cuevas del país. Entonces se seleccionaron algunas que son las más representativas de precisamente los procesos que generan a las cuevas, o son cuevas que son importantes en la región de la que estoy hablando, no necesariamente la más larga o la más profunda. Y además, otro criterio importante para que yo las mencione, pues es que son cuevas de las que yo tengo información o acceso a información. Y en ese sentido, pues quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Exploraciones Subterráneas, al Grupo Espeleológico Universitario, a la Asociación Potosina de Montañismo y Espeleología, Grupo SOTS, la UMAE, la MCS, el XAB, la BCRA, la SQS, el Grupo La Venta y el Círculo Espeleológico Romano, que son los grupos que me han permitido o dado acceso a sus registros e información publicada. Entonces vamos a empezar por el karst de la región más extremo norte de México, el karst de Coahuila. En un trabajo previo se hizo una clasificación de los tipos de karsts, por ahí de hecho en este mapa, ahí está la clasificación de tipos de karst, pero en la región de Coahuila, lo más importante es esta serranía de acá, la serranía del Burro, en donde, bueno, se trata de la extensión de calizas, la segunda extensión de calizas más importante del país. En ella se encuentran muchas cuevas, entre otras el Pozo de Agua Verde y el Sótano de Amezcua. Como ejemplo de este tipo de serranías que encontramos al norte de Monterrey, pues vamos a encontrar, este es un karst apenas desarrollado, pero en el cual hay evidencias de un karst muy desarrollado, fósil, antiguo,
formado probablemente en el terciario, y un ejemplo es la Gruta del Palmito Bustamante. El Pozo de Agua Verde es un sumidero de un arroyo y da a esta gran sala de colapso. Desafortunadamente, pues no hay acceso más profundo que permita llegar al nivel freático. Pero en cambio eso sí lo podemos ver en el sótano de Amezcua. Sótano de Amezcua es un tiro de más de 100 metros que da a una galería activa en la cual hay un río, en el cual, por cierto, se han encontrado peces ciegos. Es importante mencionar, esta es la frontera entre México y Estados Unidos, en esta zona, que en ambos países hay un acuífero muy importante que en el lado de Estados Unidos es conocido como el acuífero Edwards, que provee de agua a la mayor parte del estado de Texas. En México continúa ese acuífero, también existe este acuífero en esta región, al norte de Musquis, pero pues prácticamente no está explotado, pero es prácticamente continuo en ambos sentidos, y este pez se ha encontrado en cuevas a ambos lados de la frontera. Bueno, la Gruta del Palmito es una enorme galería fósil de origen freático, batifreático, desarrollada turísticamente, y es un buen ejemplo del tipo de cuevas que podemos encontrar al norte de Monterrey. Pasamos al karst de la Sierra Madre Oriental. Obviamente es una zona extraordinariamente extensa y pues va a haber numerosas cuevas o sistemas de cuevas que no van a ser mencionados ahorita. Los que yo considero que son los más importantes son los que vemos aquí. El karst de la Sierra Madre Oriental tiene un desarrollo muy homogéneo a lo largo de toda su longitud, debido a que está influenciado por el viento predominante que viene desde el Golfo de México. Las zonas más bajas, más calurosas y más lluviosas, pues tienen un desarrollo kárstico, que es lo que se llama karst extremo. Las partes más altas de la sierra presentan un karst complejo con numerosas cuevas badosas, y por detrás de la sierra, ya en la sombra pluvial de la Sierra Madre Oriental, pues tenemos un desarrollo kárstico menos intenso en la mesa central. Las cuevas en la mayor parte de la Sierra Madre Oriental son cuevas de origen badoso en la parte alta de la sierra, mientras que en la base de la sierra encontramos tanto resurgencias freáticas fósiles como resurgencias freáticas activas. Un ejemplo muy hermoso es el sistema Purificación, la cueva penetrable sin bucear más larga de México, con 95 kilómetros de longitud y prácticamente 960 metros de desnivel. Es una cueva que presenta una serie de galerías badosas que llegan finalmente a un colector en donde se forma un río importante, el río Isópodo, que eventualmente se pierde en una serie de laberintos muy cercanos a la resurgencia. Es una travesía que permite entrar por los sumideros y llegar hasta la resurgencia. La Sierra de Labra, en el frente de la Sierra Madre Oriental, es prácticamente el antiguo arrecife de la plataforma Valle San Luis Potosí, y en esta sierra se han formado sistemas muy grandes, de los cuales pues solo se han explorado las partes iniciales donde se sume el agua. En algunos lugares se han encontrado sótanos que llegan hasta el nivel de base, y en el frente de la serranía encontramos resurgencias tanto activas como fósiles. Aquí también hay peces ciegos. Este fue el primer pez ciego encontrado en México, el Astyanax, y siguen siendo muy estudiados. Vamos a ver las características de estas 4 cuevas que menciono en este perfil. El sótano de Yerbanís típicamente empieza como una serie de tiros verticales o de bastante pendiente, hasta llegar a los niveles freáticos en la base, en donde en algunos lagos se han encontrado peces ciegos. Más arriba en la sierra encontramos el sótano del Soyate,
un tirote de casi 200 metros de profundidad, que va a dar a un lago que está en el nivel de base local y en el que se han encontrado también peces ciegos. La olla de Zimapán es un buen ejemplo de una resurgencia fósil de un sistema batifreático. Las características de la galería pues muestran claramente que esto es una cueva de origen freático, una antigua resurgencia, y tenemos la resurgencia del nacimiento del río Choy, que es la resurgencia actualmente activa de esta serranía. Más al occidente, en la Sierra Madre Oriental, pues los sistemas, aunque hay todo tipo de sistemas, los más famosos son el sótano de golondrinas y sótanos similares. Estos son formados esencialmente por colapso de grandes galerías subterráneas, y el sótano de las golondrinas en particular, pues con un tiro de 330 metros, es, si no el más grande, definitivamente uno de los sótanos más impresionantes del planeta. No por desmerecer la olla de las guaguas, situada también en la misma zona, con un tiro de entrada de prácticamente 200 metros, pero que alcanza en una gran sala los 450 metros de profundidad y todavía se puede ver perfectamente la luz de la entrada. Y por último, el tiro vertical más grande de México, el tiro del sótano del Barro, que durante algún tiempo fue el sótano más profundo del mundo, con un tiro de entrada de 410 metros. Sin embargo, hay que insistir que estos, aunque son los más espectaculares, no son lo típico realmente de la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental se caracteriza mucho más por cavidades como, por ejemplo, la Joya Honda, que son sistemas formados por multitud de pequeños tiritos, pequeños y no tan pequeños, tiros de hasta casi 100 metros, que bajan, llevan transportando el agua a través de toda la zona badosa hasta terminar en sifones cerca del nivel freático. La gran mayoría de las cuevas de la Sierra Madre Oriental son de este estilo. Destaca en ese sentido el sistema Cuetzalan y cavidades asociadas en el sur de la Sierra Madre Oriental. El sistema Cuetzalan, que es este que está marcado aquí, tiene 36 kilómetros, pero pues las conexiones con la resurgencia de Alpázat de 16 kilómetros, el sistema San Andrés de 11 kilómetros, el sistema Soquiapán de 7 kilómetros. Esencialmente, esto es un sistema de más de 80 kilómetros de galerías y todo él está colgado, está desarrollado sobre calizas de la formación Tamán del Jurásico. Casi todas las cuevas de México están formadas en calizas cretácicas, pero el sistema Cuetzalan lo hace en calizas jurásicas, y las cuevas se desarrollan prácticamente en el contacto entre la caliza Tamán y el conglomerado Cahuazas que está abajo, de tal manera que es un sistema badoso, colgado sobre rocas impermeables. Y eso lo podemos ver claramente en las fotos de la zona, en donde el piso de las cuevas consiste en este conglomerado que vemos aquí, y solamente el techo es de caliza. Bueno, pasamos a el karst de las sierras orientales de Oaxaca. Este es discutiblemente el karst más desarrollado, más impresionante de México, y en donde se encuentran algunas de las cuevas más importantes del país. Voy a mencionar los sistemas alrededor de la cuenca alta del río Coyolapa y los dos sistemas más profundos de México que están a ambos lados del río Santo Domingo, que cruza estas sierras. Pero insisto, eso no quiere decir que son las únicas cavidades de la zona, hay muchísimas otras, incluyendo sistemas muy importantes. La cuenca alta del río Coyolapa está representada en este mapa. Se forma por una serie de resurgencias, incluyendo precisamente una de ellas que recibe el nombre de Coyolatl, y forman el río Coyolapa, un afluente del río Papaloapan. Al norte de este río Coyolapa
tenemos el macizo del Sonsecuiculi, explorado principalmente por el grupo espeleoalpino belga, y al sur tenemos la meseta del Sonsecuiculi, del Tzintzintepetl, perdón, explorada principalmente por el grupo espeleológico universitario en esta zona de acá y por la Sociedad Quebequense de Espeleología en esta región de acá. Y en ambas se encuentran sistemas muy, muy grandes y muy desarrollados. En la región del Sonsecuiculi se encontró el sistema Ocotempa, de más de 1000 metros de desnivel, que por cierto fue la primera cueva de más de 1000 metros de profundidad visitada por el grupo espeleológico universitario. También se encontró Akemati, que termina a 1135 metros de profundidad en una zona compleja que no se exploró totalmente, y otro sistema, el sistema Nogotl, explorado parcialmente por miembros de las MES y de la UNAM y del grupo espeleoalpino belga, que también alcanza 1100 y pico de metros de profundidad. En cualquier lugar del mundo, estos serían sistemas extraordinarios, pero hay que considerar que en realidad son solo una parte del sistema completo explorado en la región. Aquí tenemos el sistema Ostotl, Akemati, el Santito, Akemavis, son estas cuevas marcadas en esta porción de aquí arriba que no se han conectado todavía con el sistema Ostotl que vemos en esta zona y que lleva hacia la resurgencia. Y este sistema Ostotl es incluso solamente parte de un sistema todavía más grande que incluiría la gran resurgencia de la región, Coyolatl, y esta serie de sumideros acá, para un total de más de casi prácticamente 80 o 90 kilómetros, de los cuales el sistema Ostotl ya tiene conectados 40 kilómetros y el sistema Coyolatl 30 kilómetros ya conectados. La mayoría de las galerías de estos sistemas son galerías freáticas cerca del nivel freático, pero las partes altas, como siempre, pues son galerías badosas, que son en donde se desarrollaron los menos miles que se mencionaron anteriormente. Del otro lado del río Coyolapa se encuentra el cerro Tzintzintepetl, todo él es un macizo de caliza que tiene su cumbre a 3.250 metros y las resurgencias se encuentran entre 500 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, de tal manera que es una de las regiones de mayor espesor de caliza en todo el planeta. Y en esta sierra se ha explorado este sistema, el sistema Tepepa, que está formado por una serie de sumideros en la parte alta cuya agua se concentra en un solo colector que resurge en la cueva de Xaltégoztli. Las galerías activas son típicos cañones y meandros formados por series de cascadas, y las galerías horizontales, freáticas, muchas de ellas son fósiles y están bellamente decoradas. Un poquito más al sur se encuentra el macizo de Huautla en Oaxaca, ya. Aquí se ha explorado el sistema Huautla con cerca de 80 kilómetros de galerías exploradas para un desnivel total de más de 1.560 metros. Se trata de la cueva explorada más profunda de México. Aquí podemos incluso ver que buena parte de este sistema se desarrolla a lo largo de un sinclinal cuyo eje viene en este sentido, es decir, en este sentido, y el sinclinal está aquí, de tal manera que las cuevas a la derecha del eje del sinclinal drenan hacia la izquierda, hacia el colector principal, mientras que las cuevas que están a la izquierda del eje lo drenan hacia el sureste, hacia el colector principal. La resurgencia de este sistema se encuentra aquí abajo en el fondo del cañón del río Santo Domingo, por lo tanto, pues todavía hay un pedazo bastante importante que falta por explorar. Y pues aquí tenemos algunas imágenes de, en particular, el sótano de San Agustín, una de las entradas más bajas al sistema principal, al sistema Huautla. Es muy activo,
con galerías muy pulidas por el agua y grandes, también contiene grandes salas fósiles como esta del campamento. Al sur se encuentra el sistema Cheve. El sistema Cheve está integrado por varias cuevas que no se han podido conectar hasta ahorita. El sistema Cheve es la principal, con 1,484 metros de desnivel, pero también están J2, Cueva Charcol, Sumidero Aguacate, y se ha explorado en el fondo del río Santo Domingo la resurgencia de la Cueva de la Mano. El desnivel completo entre la entrada más alta de Cueva Cheve y su resurgencia es de 2,597 metros. Es el lugar en el mundo en donde se ha comprobado un posible potencial para una cueva, el mayor en todo el planeta. Aun cuando hay cuevas más profundas que Cheve, pues Cheve todavía no se ha terminado de explorar y todas estas forman un gran sistema. Aquí tenemos Cueva Cheve, en donde yo, junto con mi esposa, tuvimos la oportunidad de ser los primeros mexicanos en bajar a una cueva de más de 1,000 metros en México. Y pues algunas de esas fotos históricas de 1993, perdonen por la calidad, pero bueno, son transparencias de hace mucho tiempo. El karst de la Sierra Madre del Sur es un karst bastante menos desarrollado en cuanto a grandes sistemas como los que encontramos más acá en las sierras orientales de Oaxaca, pero aún así se caracteriza por cuevas activas con caudales relativamente importantes. El resumido de Toxín en Jalisco, de más de 3 kilómetros de largo, es un muy buen ejemplo de una cueva formada por prácticamente una sola galería que capta un río y está desarrollada prácticamente toda ella sobre o justo en el nivel freático, exceptuando la zona de la entrada, en donde sí hay algunos tiros. La cueva La Vinata, en Dos Aguas, Michoacán, de más de 5 kilómetros. Las fotos solo corresponden a este pedacito de galería, que es un afluente del río principal. Ni hacia arriba ni hacia abajo se ha terminado la exploración, termina en sifones y no hay realmente no tenemos idea de dónde resurge y cuál es la zona de captación real de este sistema. Más al sur de la Ciudad de México tenemos el impresionante sistema de Cacahuamilpa, formado por una cueva, la Gruta de Cacahuamilpa, fósil, turística, y 2 ríos subterráneos que atraviesan totalmente la sierra por galerías enormes. La Gruta de Cacahuamilpa de por sí es de grandes dimensiones, tiene un volumen de casi 3 millones de metros cúbicos y está extraordinariamente decorada, por lo cual pues es la gruta turística más antigua de México en cuanto a tiempo que hace que es turística. En el siglo XIX era famosa mundialmente. Y por debajo de la gruta de Cacahuamilpa, que es nada más este pedacito, se encuentran el San Jerónimo y el Chontacuatlán, que son sendos ríos subterráneos formados exactamente en el nivel freático, con grandes galerías y que todos los años son recorridos por deportistas y montañistas que recorren deportivamente estas cuevas. Otro ejemplo de un río subterráneo en esta zona son los sumideros del río Mixtlancingo, en donde este río tiene 2 tramos subterráneos, este primero acá y este segundo acá, para un total subterráneo de prácticamente 2,5 kilómetros de largo. Y pues lo destacable de esta cueva es el alto caudal de agua que lleva, lo cual pues hizo muy difícil la exploración. Tiene un caudal de entre 1 y 3 metros cúbicos por segundo. Pasamos a la región de Chiapas. Chiapas es probablemente una de las zonas kársticas más impresionantes de México. Tiene zonas de karst tropical
muy desarrollado, tanto aquí en la región de la Lucha y la Venta, como en la región de la Selva Lacandona, y tiene karst también muy complejo, con ríos subterráneos de grandes caudales en esta porción de acá. El caso del sistema La Lucha es un gran sótano visible desde el aire con su cañón de salida, y esta cavidad es tan grande que incluso los pilotos de aviación lo usan como referencia cuando están acercándose a Tuxtla Gutiérrez. Es un enorme sótano de colapso, y va a dar a una galería de grandes dimensiones. Río arriba se exploró el sumidero de Pecho Blanco, que es el origen de las aguas que circulan por esta cueva. Otra cueva importante en esa región es la cueva del río La Venta, que nuevamente es una travesía en donde tenemos un sumidero. Afortunadamente hay una entrada fósil por este lado que permite, porque aquí hay derrumbes que impiden el paso, pero una entrada por este lado permite hacer una travesía y salir en el fondo del cañón del río La Venta. Este es un sistema de cerca de 15 kilómetros de largo, y es una de las travesías más largas que se pueden hacer en México. La resurgencia está a las orillas del cañón del río La Venta, en un lugar espectacular, y en ese cañón hay muchas otras resurgencias de otros sistemas de cavernas que aún no se han explorado, como este que vemos en la foto de la derecha. También en Chiapas, en la parte alta, en la zona de San Cristóbal, se encuentran las grutas de Rancho Nuevo, que son el sumidero de un arroyo que forma una serie de galerías de origen primordialmente badoso en la parte alta, pero una vez entramos a esta zona, la cueva se vuelve muy complicada en una serie de galerías freáticas que conectan en varios lugares con el actual nivel freático en esta zona de acá, 500 metros por debajo de la entrada. Y como un ejemplo de los ríos, de los grandes ríos subterráneos que se encuentran en la parte norte de Chiapas y ya llegando a Tabasco, pues está el sumidero Yochib, uno de los ríos subterráneos más impresionantes de México en cuanto a caudal, con un caudal que siempre supera por lo menos los 3 metros cúbicos por segundo, lo cual lo hace una de las cavidades técnicamente más difíciles de explorar de México. Y como un ejemplo de lo que podemos encontrar en la selva lacandona, pues está la cima del Chiquinibal, uno de los últimos sótanos abiertos al cielo explorados en México por el Grupo Espeleológico Universitario, con un tiro de entrada de 214 metros por la parte más alta, y que es un colapso de un gran conducto subterráneo. Bueno, eso es lo que se refiere a el karst de las sierras madres de México, las montañas plegadas y falladas. Ahora vamos a hablar del karst de plataforma de la península de Yucatán. La península de Yucatán no solo es el mayor afloramiento kárstico de México, se trata de la mayor plataforma kárstica de todo el planeta, y por lo tanto, pues es una de las regiones kársticas más importantes del mundo. ¿Cómo se forman las cavidades en este tipo de plataformas? Bueno, las aguas meteóricas se van a infiltrar a lo largo de toda la superficie de la plataforma, y en caso de que la plataforma tenga un basamento de rocas no permeables, no karstificables, como ocurre en la porción sur de la península de Yucatán, ya en la parte que corresponde a Guatemala y Belice, pues ahí también se pueden formar cuevas badosas de infiltración. Pero la mayoría de la infiltración va a ser difusa a lo largo de toda la plataforma, y por lo tanto no se van a formar numerosas cavidades badosas. Sin embargo,
llegando al nivel freático, tanto a la altura del nivel freático en donde se están juntando todas estas aguas meteóricas, como más abajo en donde este lente de agua dulce entra en contacto con el agua salada del mar, formando la haloclina. Pues resulta que en estas zonas donde se mezclan aguas con distinta cantidad de dióxido de carbono, pues van a ser las zonas donde se van a desarrollar la mayor parte de las cavernas. Y de esa manera, además, tenemos pues que el nivel del mar no es estable, ha tenido varios cambios y por lo tanto la posición tanto del nivel freático como de la haloclina ha variado en el tiempo, con lo cual pues esto implica que tenemos niveles de cuevas sobrepuestos, y algunos de ellos se mantienen activos, mientras otros pues ya no forman parte de la circulación activa, aun cuando estén llenos de agua, lo cual complica mucho el desarrollo de las cuevas en esta región. Adicionalmente tenemos otro factor, que es que antes de que se depositaran todas las calizas que forman la península de Yucatán, en la zona de la península de Yucatán ocurrió el impacto meteórico del Chicxulub hace 65 millones de años. Y los sedimentos que se depositaron encima, al compactarse, también se fracturaron siguiendo la proyección superficial del borde del cráter en esta zona, de tal manera que si nosotros vemos la distribución de las cuevas y cenotes conocidos en Yucatán, pues podemos ver claramente el anillo de cenotes desarrollado a lo largo de las fracturas que se formaron por encima del cráter de impacto del Chicxulub. Ahora, la sierra, la península de Yucatán, la lluvia que cae sobre ella, pues se infiltra en las calizas y drena hacia las orillas de la península a lo largo de estas líneas más o menos o patrones de flujo. Y es importante en particular los patrones de flujo que llevan a esta zona de Quintana Roo, puesto que drenan prácticamente desde el centro de la sierrita de Ticul. Y vamos a hablar pues de este tipo de cuevas, las que encontramos en la sierrita de Ticul, como Tacumbílchunán, los cenotes que caracterizan toda la zona plana del estado de Yucatán, y finalmente las cuevas que caracterizan la costa de Quintana Roo, donde el agua que está entrando aquí finalmente llega a la superficie. La gruta de Tacumbílchunán es un sumidero típico badoso, en donde tenemos un sumidero de un arroyo que forma galerías badosas con cascadas y tiros y otras galerías, y finalmente termina en sifones a la altura del nivel freático, casi 100 metros por debajo de su entrada y de la superficie. Estos sifones, además, pues eran los puntos de recolección de agua por los indígenas de la región y en la época de la colonia, y había construido en este tiro de acá una gran escalinata, que es la que Lloyd Stephens dibujó en su famoso dibujo que vemos en la foto a la izquierda. Y aquí tenemos una imagen de esta gruta de Tacumbílchunán, la parte de arriba decorada, pero son galerías esencialmente de origen badoso. Lo que mayormente caracteriza a la península de Yucatán son los cenotes. Y pues hay una distinción entre los tipos de cenotes, porque cenote es un nombre que se le aplica a cualquier cavidad que contenga agua en la península de Yucatán. De tal manera que la gruta de Tacumbílchunán, que es un sumidero, pues es un cenote tipo caverna. Luego vamos a tener los cenotes de paredes verticales y finalmente las dolinas inundadas antes de llegar al mar. Y como ejemplo de un cenote, pues tenemos este cenote de Ixquil, cerca de Valladolid,
en donde, pues básicamente es un tiro de paredes verticales que va a dar directamente al agua. Este cenote, no estoy seguro si se ha buceado, pero se han buceado, son cenotes en esta región hasta profundidades incluso cercanas a los 100 metros, sin encontrar desarrollos horizontales importantes. En cambio, cuando nos llevamos a la costa de Quintana Roo, pues encontramos que las resurgencias de toda la península pues han formado enormes sistemas sumamente complejos. Algunos de ellos, como el sistema Yokajanil, están desarrollados en el nivel freático y por lo tanto son penetrables sin equipo de buceo. De hecho, parte de este sistema, en esta zona de acá, es el recorrido turístico conocido como Río Secreto, pues, de gran popularidad en la Riviera Maya, pero en realidad esto es solamente una parte de sistemas monstruosamente más grandes, como por ejemplo el sistema Sakactún. El sistema Sakactún lo tenemos en la imagen de la izquierda, y nos podemos dar cuenta, se desarrolla, está al norte de Tulum, este es el cenote Sakactún original, que a base de exploraciones y conexiones con otros sistemas, se conectó, aquí está el puro sistema Sakactún, que es esta parte de aquí. Este sistema se conectó relativamente recientemente con el sistema Dos Ojos para formar un sistema completo de 335 kilómetros de largo. Se trata de la segunda caverna más larga de todo el planeta. Por cierto, todavía no ha sido conectada ni con este sistema, ni con este otro de acá, ni con su principal rival, el sistema Oxbel-Ha, que tiene ya 257 kilómetros. Es indudable, geológicamente hablando, que todos estos sistemas también serán conectados y que tarde o temprano podremos hablar de que en esta región de México se encuentra el sistema de cavernas más grande del mundo. Hay que tomar en cuenta que actualmente el sistema más grande del mundo, el sistema Mammoth en Estados Unidos, que viene explorándose desde el siglo pasado, tiene 600 kilómetros de largo. La conexión de estos dos, pues ya estaría formando un sistema que estaría a punto de alcanzarlo y falta muchísimo más. Hay que tomar en cuenta que en la región de la península de la costa de Quintana Roo se han explorado a la fecha más de 1,000 kilómetros de cuevas, todas ellas inundadas, pero en todas ellas se pueden ver evidencias de que las cuevas originalmente pudieron haberse desarrollado en el nivel freático, luego haber quedado con un nivel del mar mucho más bajo, quedado en condiciones badosas, se formaron estalactitas y estalagmitas y posteriormente han sido reinundadas. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cuevas, las cuevas hipogénicas, es decir, son aquellas que se forman por aguas que vienen desde abajo de mucha mayor profundidad, mientras que los sistemas kársticos epigénicos de los que hemos estado hablando son estos marcados en rojo. El karst hipogénico es agua que viene de mucha más profundidad, que puede haber sido calentada por cuerpos magmáticos, es decir, aguas termales, o haber captado azufre a partir, por ejemplo, de depósitos petroleros, y esos materiales pues generan tipos de cuevas que se caracterizan sobre todo porque el drenaje en ellas, en lugar de ir de arriba para abajo, va de abajo hacia arriba. Además de caracterizarse por la presencia de minerales muy curiosos, como por ejemplo las cuevas de Naica. Esta cueva en realidad es una cavidad dentro de una veta de una mina que presenta grandes cristales de selenita, es decir, de yeso. Desgraciadamente, la mina dejó de trabajar y por lo tanto dejaron de bombear el agua que originalmente inundaba esta cueva, y actualmente pues esta cueva ya se volvió a inundar y ya no es penetrable. Pero bueno, ahí hay otra foto para deleite. Otra cueva formada en condiciones hipogénicas son la serie de cenotes en la región de Zacatón, en Tamaulipas, que se formaron debido al vulcanismo
de la Sierra de Tamaulipas. La caliza, el agua de infiltración entra en las calizas, pero reacciona con las rocas volcánicas pliocénicas y pleistocénicas, y de ahí sale dióxido de carbono y azufre que disuelve las calizas para formar estos cenotes. En particular, este cenote, el cenote Zacatón, mide más de 300 metros de profundidad, hasta donde se ha explorado actualmente. Y el ejemplo más característico de este tipo de cuevas, la cueva de Villaluz, en Tabasco, es una cueva hipogénica activa, en la cual tenemos varios manantiales sulfurosos que generan ácido sulfúrico, que disuelve a la caliza y forma la cueva. Además, hay una fauna extraordinariamente impresionante que empieza por estas bacterias que viven directamente del azufre y sirven de alimento a toda una cadena alimenticia que termina en estos peces, llamados en la región sardinas, por lo que la cueva también recibe el nombre de Cueva de las Sardinas. Y aunque no estoy seguro, no existe ningún trabajo publicado al respecto. Personalmente creo que las grutas de Juxtlahuaca en el estado de Guerrero también son cuevas de origen hipogénico, tanto por la presencia de regiones en donde ha habido precipitación y posterior disolución, tanto de formaciones como de la misma roca, los minerales y la presencia de cúpulas como estas en el techo que coinciden directamente con este tipo de depresiones en el piso. Entonces, Juxtlahuaca pudiera ser una cueva formada en condiciones hipogénicas. Pasamos a pseudokarst en depósitos volcaniclásticos. Los depósitos volcaniclásticos pues van a ser flujos de lodo, flujos de cenizas, flujos de bloques y cenizas que son emplazados durante erupciones volcánicas y posteriormente por procesos exclusivamente erosivos, sin que haya disolución, pero el agua infiltra el contacto entre estas capas y puede desarrollar cavernas. Se encuentran cavernas de este estilo en la cueva del Chapuzón, en la Sierra Madre Occidental, las cuevas del Suanche y Tecolotlán en Morelos y las grutas Cárnidas en Puebla. Esta es la cueva del Chapuzón, formada por dos sumideros que se juntan para resurgir al pie de una cascada, y la morfología nos muestra claramente, primero, las condiciones de formación freáticas en un principio, y aquí podemos ver el horizonte de incepción, es decir, esta capita de arcillas muy finas situada entre dos depósitos de brecha volcánica es la que permitió el flujo del agua a través de ella, la erosión y la formación de esta cueva del Chapuzón. La cueva de Suanche, situada en Guerrero, muy cerca del estado de Morelos, es un sumidero de este pequeño arroyito que se sume en este punto y resurge aproximadamente aquí. En esta zona, un conglomerado calcáreo, que vemos aquí abajo, fue cubierto por un depósito de origen volcánico, un flujo piroclástico formado por grandes bloques y cenizas de origen volcánico, y la cueva se desarrolla justo en el contacto entre esta roca volcánica y este conglomerado de origen de fragmentos calcáreos. Aun cuando los fragmentos calcáreos permitieron la disolución de la roca por debajo del contacto con el flujo piroclástico, pues en realidad el desarrollo de la cueva es todo el rato a lo largo de este contacto. La cueva de Tecolotlán, en el estado de Morelos, muy cerca de la ciudad de Cuernavaca, está formada en este enorme abanico, el abanico Buenavista, de depósitos volcaniclásticos, primordialmente flujos de lodo y lajares que bajaron de aquí arriba está el volcán Zempoala.
Estos son depósitos pliocénicos y pleistocénicos. Y aquí está este río, el río Tembembe, que forma un profundo cañón cortando estos depósitos. Y uno de los cauces que se forman en la superficie de este abanico es capturado por esta cueva y va a dar al río Tembembe. Es la cueva de Tecolotlán, que podemos ver aquí, está desarrollada a lo largo de estos dos planos de fractura que cortaron el depósito de conglomerados, pero la roca, la cueva en sí, está desarrollada exclusivamente sobre los conglomerados de origen volcánico. No hay disolución, pero nuevamente aquí en esta foto podemos ver el horizonte de incepción en donde se originó la cueva en el contacto entre dos de estos flujos de lodos. Y por último, las grutas Carnidas en Zapotitlán de Méndez, en Puebla. Estas grutas se formaron a lo largo en el Zempoal. El río Zempoala había escarbado un profundo valle y de una de estas laderas, este cerro formado por calizas había sufrido una serie de derrumbes que habían depositado estos depósitos de talud que vemos aquí, formados principalmente por fragmentos de las calizas subyacentes. Hace 166,000 años hizo erupción la caldera de los Humeros y rellenó el valle del río Zempoala con flujos piroclásticos, flujos de cenizas que forman la ignimbrita Xaltipan. Cuando el río Zempoala nuevamente hubo escarbado el valle hasta llegar a la altura de los depósitos de talud que teníamos ahí, empezó a haber infiltración de agua entre el flujo, la ignimbrita Xaltipan y los depósitos de talud, y ahí es donde se desarrolló esta cueva, las grutas Cármidas. Aquí podemos ver claramente el contacto entre la ignimbrita Xaltipan en el techo y el aglomerado de fragmentos calcáreos que forman las paredes y el piso de la cueva. No solo es interesante por eso, sino porque además pues, contiene estalactitas y estalagmitas de una belleza extraordinaria y una pureza que hacen de esta una gruta turística muy popular. Vamos a hablar ahora de cuevas en travertinos, es decir, cuevas que se forman al mismo tiempo que la roca. En México solamente conozco un caso, que es la gruta de Tolantongo, que es una resurgencia de un río de importante caudal, está situada en el estado de Hidalgo, y hace muchos años, en 1987, me tocó participar en la exploración de esta cueva desde su sumidero, en donde el río se mete en la cueva y a través de una serie de cascadas cruza la cueva hasta salir en las grutas de Tolantongo, cuya foto acabamos de ver. ¿Cómo se formaron estas cuevas? El río había formado este profundo cañón, el cañón El Zapote, por el arroyo de Chalmita, y una serie de manantiales termales en las paredes del cañón están depositando constantemente travertino, y ese travertino ha formado el techo de la cueva, mientras que el arroyo del Zapote pues continúa abajo de esos travertinos, escarbando su cañón y formando lo que actualmente es la cueva. Esta es una vista desde adentro de la gruta de Tolantongo, y estas son fotos históricas de aquella primera exploración en 1987. Por último, el otro tipo de cuevas importantes en México, los tubos de lava. Los tubos de lava se forman en erupciones de lava basáltica que generan derrames de lava muy bonitos de tipo Pajoejoe o AA, que suelen escurrir como ríos, y la superficie tiende a enfriarse para formar un techo o un canal, y así se pueden formar estos tubos de lava. Sin embargo, la mayoría de los derrames de Pajoejoe no forman canales, sino que forman una serie de lenguas o dedos de lava
cada uno de los cuales avanza unos cuantos metros antes de que la superficie se solidifique. Sin embargo, el frente del derrame sigue avanzando y estos dedos se solidifican, se rompen, avanzan y poco a poco se transforman para formar un tubo de lava mayor. Ahí tenemos algunos ejemplos de estos dedos de lava o pequeños tubos de lava de hasta algunos metros de tamaño y longitud. Sin embargo, con el flujo continuado de lava a través del tubo, este emplazamiento de pilas de dedos y lenguas de lava, pues poco a poco van coalesciendo para formar tubos hidráulicamente más eficientes que capturan todo el flujo, crecen por erosión termal del piso y poco a poco van formando un cañón en el cual podemos ver las marcas de los distintos niveles de lava que ocasionalmente se juntan para separar el tubo en niveles sobrepuestos. ¿Dónde se han encontrado tubos de lava en México? Prácticamente en todas las regiones volcánicas, pero los más importantes se han encontrado a lo largo del eje neovolcánico, tanto en la Sierra del Chichinautzin como en el campo volcánico de Jalapa. En las otras se han encontrado, pero no voy a entretenerme en ellos. Únicamente voy a mencionar un tubo de lava que se encuentra en el Valle del Río Santiago, y es la Cueva Cuata. Esta Cueva Cuata se encuentra desarrollada en basaltos del río Santiago, que tienen entre 1.3 y 0.4 millones de años, y la cueva está a mitad de una pared de este cañón, es decir, es mucho más antigua que el cañón. Es probablemente uno de los tubos de lava más antiguos que se conocen en el planeta, puesto que los tubos de lava no son estructuras geológicas que duren mucho tiempo. La Cueva Cuata tiene 280 metros de largo, pero es claramente un tubo de lava y es de una antigüedad extraordinaria, de ahí su importancia. Otros tubos de lava importantes se encuentran en la Sierra del Chichinautzin, formada por 300 conos de escoria entre la Ciudad de México y el Valle de Cuernavaca. Al fondo se ve el Popocatépetl. Destaca el volcán Xitle, que hizo erupción en el 280 a.C. y que formó un derrame de Pajoejoe, en el cual se desarrolló esta cueva, la cueva de Pedro el Negro, dentro de nuestra ciudad capital, la Ciudad de México. El sistema más importante de la Sierra de Chichinautzin es el sistema Tlacotenco, formado en los derrames del volcán Suchoc, en las cercanías de Tepoztlán, formado en un derrame múltiple, en el cual hay multitud de pequeñas unidades de flujo, y el sistema es extraordinariamente complejo, con galerías que se separan y se vuelven a unir, para un total de casi 16 kilómetros. Y ya para terminar, el campo monogenético de Jalapa-Naolinco, en donde se encuentra el derrame del Volcancillo, de 80 kilómetros de largo, es el derrame de lava más largo que se conoce en México, y en él encontramos la Cueva de la Escalera, que con 4,5 kilómetros de largo es el tubo de lava individual, el tercer tubo de lava más largo de México conocido. Consiste esencialmente en una sola galería de 3,5 kilómetros de largo, con algunas galerías sobrepuestas que le dan los metros extra para llegar a 4,5 kilómetros. Las estructuras en el interior de esta cueva están extraordinariamente bien preservadas, los distintos niveles a los que ha alcanzado a fluir la lava se pueden ver en las paredes, y además se han desarrollado gran cantidad de piroestalactitas y piroestalagmitas por los líquidos que segrega la misma lava al irse solidificando. También en esa región encontramos la cueva del río Huichila. Este es un derrame de lava que inicia en el volcán El Puente, situado aquí, en el fondo del cañón del río Huichila, de tal manera que una vez emplazada la lava, al río no le quedó de otra que entrar en la cueva que formó este tubo de lava para formar la cueva del río Huichila, que es un tubo de lava por el cual corre un río. Este es un hecho extraordinario del cual yo solamente sé de otros 2 casos en el mundo, y son cuevas
que miden 100 o 200 metros, mientras que aquí la cueva del río Huichila pues es un río subterráneo de casi 2 kilómetros de largo. Y pues básicamente con eso cubrimos tanto el origen como la distribución de todas las cuevas que existen en México. Y con eso termino. Bueno. ¿Sí? Hola, doctor Ramón. Muchas gracias por su presentación. Igual, ya está. Bueno, andamos Espero no haberme colgado demasiado. No, de hecho casi lo llevó justo a tiempo. Tenemos 2 preguntas que nos hicieron llegar por vía inbox. Se las leo rápido para que también demos paso a la siguiente presentación. Nos preguntan si entonces no hay un registro de cuántas cuevas hay en México o cuál es el estado que tiene más cuevas. Un registro como tal no existe. Ha habido varios intentos de hacer catastros de cuevas. Existen algunos catastros estatales que han sido desarrollados primordialmente por pues espeleólogos locales, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas, pero así un catastro general a nivel nacional no existe. Existen muchas publicaciones. La Asociación para el Estudio de Cuevas Mexicanas, la MCS de Estados Unidos, tiene muchísimas publicaciones en las cuales hay mucha información publicada, con mapas de cuevas, etcétera, y hay algunos espeleólogos que de manera particular pues llevan su catastro de las cuevas que ellos conocen o han explorado, pero no existe un catastro y por lo tanto no hay manera de decir tal es el estado que tiene más cuevas, ¿no? Definitivamente Quintana Roo es el estado que tiene más kilómetros de cueva, pero al menos explorados, ¿no? Y tenemos otra que justamente va sobre eso. ¿Algún lugar en el país que usted considere que deba ser más explorado en cuanto a cuevas? Que le haga falta exploración. Todo el país. Todo el país. En todo el país quedan cuevas por explorar. No miento. La región de Cacahuamilpa es una región que se está explorando desde el siglo XVIII. Ha sido recorrida por literalmente cientos de miles de excursionistas y espeleólogos y turistas, y hace 15 días estábamos explorando una cueva virgen que nadie ha explorado a menos de 10 kilómetros de distancia de Cacahuamilpa. Entonces, en todo México hay mucho por explorar. Si algo falta en México es gente que venga a explorar cuevas. Igual pueden tomarla como una invitación si alguien quiere dedicarse a estudiar cuevas, adelante. Igual, para darle paso también a nuestro siguiente ponente, si surgen más preguntas o la gente que vaya a ver luego ya no en vivo la plática, igual puede poner sus preguntas y se las podemos hacer llegar al doctor Espinaza, ¿no? Entonces, bueno, a nombre mío y de nuestros colaboradores, doctor Ramón, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por todo el conocimiento que nos acaba de aportar, este repaso tan rápido y completo sobre las cuevas. La verdad es algo impresionante. Yo nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, de manera personal que hubiera cenotes fuera de la península, eso fue impactante. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Mike, ¿algo que quieras agregar? Pues no, nada más, es un gusto. Okay. Pues igual, muchas gracias, doctor. Sin duda un tema bastante interesante, complejo, pero también bonito. Espero también que, así como yo, pues las personas que nos vieron, pues también hayan aprendido un poco y si les interesa, pues igual queda la invitación abierta. Sí, escriban las preguntas y se las haremos llegar. Hay muchas felicitaciones, que muy interesante. Entonces, a lo mejor incluso no va a ser la última vez esperemos que no va a ser la última vez que nos acepte una invitación para platicar sobre cuevas, ¿no? Y por cierto, denle felicitaciones en el chat al doctor Ramón, que además está cumpliendo años. Entonces, muchas felicidades. Hay unas felicitaciones para él por su cumpleaños. Y bueno, entonces aprovechamos ahorita este breve inter para dar paso a nuestro siguiente ponente. Igual